Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Entrevistado hoy por Sergio Lubeski. Estamos con el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi en una oportunidad especial que nos da la vida de platicar y creo que tiene muchas cosas interesantes que muchos no conocen. Así que, Rab, muy buenas noches y me permito iniciar con una pregunta. ¿Qué le hizo o qué fue lo que cambió en su vida para que usted decidiera ser rabino? Bueno, yo te respondería de la manera siguiente. Yo nací en un país centroamericano donde tuve muchos privilegios desde el punto de vista de mi formación como judío. Uno de esos privilegios es que mi primer rabino, en paz descanse, el rabino se llamaba en hebreo Shaul Ben Shmuel, Alexander Granat en su nombre civil, llamémosle, fue un hombre que estuvo en Auschwitz. Él nació en Budapest y él y su esposa fueron llevados a Auschwitz, campo de concentración. Sufrieron muchísimo allá. Su esposa sufrió situaciones de salud increíbles, terribles. Al final fueron rescatados y de alguna manera el gobierno francés le dio la nacionalidad francesa. Fue contratado para llegar a nuestra comunidad y él pasó muchos años de su vida sin tener hijos por la situación que pasó su esposa. Paz descanse. Al final, cuando ya eran bastante mayores, tuvieron el zehut de tener 2 hijas, pero no tuvieron hijos varones. Entonces, yo soy hijo único y, bueno, me interesé desde el principio, gracias a mi abuela, que me enseñó a leer a los 3 años y medio. Me enseñó a leer con historias del Tanaj que ella tenía en ladino. Y crecí, gracias a Dios, en un ambiente donde mis 2 mujeres, mi mamá y mi abuela, estaban muy interesadas en mi educación y formación judaica. Entonces, el rabino Granat, me puedo decirlo de una manera bien increíble para mí. Comillas, me adoptó y yo estudié con él durante muchísimos años. Cuando llegó el momento de estudiar en la universidad, empecé a estudiar Derecho. Siendo hijo único, mi mamá nunca quería que yo me fuera a Israel, aunque era mi sueño y mi ilusión. Mi mamá viajaba mucho por temas de trabajo, ella realmente vivía más tiempo en Estados Unidos que en casa. Y entonces me traía siempre libros importantes de judaísmo y todo eso. Y bueno, gracias a Dios, en mi casa se cumplía Shabbat y Kashrut y todo. Y afortunadamente eso me ayudó mucho para yo tener una muy buena razón con claridad para dedicarme al tema judaico por vocación. Pero evidentemente también quería tener una formación académica. Finalmente, alrededor de los 19 años, me fui a Israel y allá, bueno, estuve primero un año completo en una yeshiva y simultáneamente el siguiente año me inscribí en la Universidad de Bar Ilan para estudiar Derecho y Criminología. Eso era un tema más bien para complacer mi parte de, llamémosle, curiosidad académica, pero también para complacer a mi mamá para el tema de que yo tuviera una formación también, una, comillas, profesión para un buen niño judío, ¿no? Para un buen joven judío. Estando en Bar Ilan, estudié en una institución de Bar Ilan que es un koilel, allá donde los muchachos de la universidad estudiaban y estaban, digamos, combinando los estudios religiosos con los estudios, digamos, profesionales. Al mismo tiempo, yo quedé muy impactado por el tema de la vida en la yeshiva y tuve el privilegio también de estar en una yeshiva donde se me permitía estudiar no solamente en la institución, sino con otros maestros de otras yeshivot. Viví en la ciudad vieja, העיר העתיקה en Jerusalén, y tuve de verdad la buena fortuna de poder estudiar con rabinos importantísimos.
entre ellos el Rab Noach Weinberg, que fue el rabino fundador de Yeshivat Esha Torah. Tenía una clase con él. Y con otros rabinos, en Porat Yosef, había un rabino que enseñaba los temas sobre el Shabbat y todo, desde el punto de vista muy profundo. Pero mi maestro por excelencia fue el Jajam Yaakov Yosef, hijo del Rab Ovadia Yosef, el Rishon LeZion. Ambos fallecieron, en paz descanse, y tuve el zehut de estar estudiando con él alrededor de casi 9 años. Esa fue mi formación. Por el tema de qué hacer con la profesión, el tema del derecho y la criminología, yo no sentía que había contradicción, pero algunos rabinos me decían, hay algo contradictorio allá, pues en Israel no se estudia el Mishpat Ivri, como se llama, el derecho hebreo. No sé si va a ser, digamos, fácil para ti tratar de combinar las dos cosas. Por cosas que ya finalmente, después de hablar con varios rabinos, de hecho, uno, después descanse, el Rav Shmuel Toledano, que también tuve el zehut, el privilegio, y era un cabalista muy importante, un hombre que tenía como 3 doctorados en física, en matemática y arquitectura. Y era un hombre dedicado al estudio de la Kabbalah de manera impresionante. Tuve el zehut de estar casi cada Shabbat en su casa, en Beit Vagan, un lugar hermosísimo en Jerusalén, y sus enseñanzas calaron mucho en mi mente, y dije yo me voy a dedicar, una vez que tenga una cierta formación rabínica, talmúdica, halágica, me voy a dedicar a estudiar más con profundidad este tema. Posteriormente tuve también un zehut increíble. Conocí a Rab Shabtai Sabato, que venía a dar una clase muy importante en la yeshiva que yo estudié sobre el Shas, el Talmud. Pero los jueves por la noche terminábamos, digamos, el orden de estudio a eso de las 6 de la tarde. Yo ya estaba casado, me iba a mi casa, cenaba y hasta las 10 de la noche regresaba para estudiar con el Rav Shabtai Sabato en la Ira Tiká, en la yeshiva que se llama Bet El, la yeshiva de los Mekubalim, de los cabalistas. Con él tuve el zehut de estudiar durante un tiempo bastante, digamos, no tanto en su longitud, en el tiempo, en la cantidad de años, sino en la posibilidad de aprender con él, aprovechando cada minuto de su enseñanza. Estudiábamos desde las 10 de la noche hasta la hora del amanecer. Íbamos al Kotel a rezar el Shaharit del día viernes por la mañana, y después cada uno iba para su casa. Eso de verdad encendió una chispa intelectual y espiritual en mí muy importante. Y de entonces estoy en el tema del estudio con cierta profundidad, cada vez más, sobre los temas cabalísticos. Muy bien. Siguiente pregunta, Rab. Van a ser 2 en la misma. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo es que la ley judía, el Mishpat Ivrit, tiene que ver con la ley? Porque hasta donde tengo entendido, esa es la ley que hay en Israel. Y que cuando uno conoce el derecho halágico, los jueces se basan en aspectos bíblicos. No hay un libro de leyes separado a lo que dice el Tanaj, según tengo entendido. ¿Estoy en lo correcto? No, realmente no estás en lo correcto. Te voy a comentar por qué. El sistema legal en Israel, el sistema de justicia, está basado realmente en las leyes que estaban en el momento anterior al mandato británico, el Imperio Otomano, las leyes, digamos, de derecho consuetudinario de Inglaterra. Y básicamente el derecho en Israel no emplea lastimosamente todas las fuentes que hay en la halajá. Sí hubo, y tuve el privilegio de conocerlo porque una de mis maestras era la esposa del profesor Menachem Elon, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, un hombre versadísimo en el Talmud. Y
gracias a ella, a su esposa, estuve varias veces en casa de él en Shabbat, y el profesor Menachem Elon era el maestro de Menachem Begin en Talmud, y estudiaban en la Knesset. Y él fue uno de los mayores, digamos, impulsores del Mishpat Ivri, para que incluso los jueces del sistema, digamos, normal en Israel, para decirlo de alguna manera, utilizaran también las fuentes del halajá para el derecho judío realmente, conocido como el Mishpat Ivri. Entonces, es lamentable que no se utilizó tanto. Hoy en día, el derecho de familia, el derecho de herencias, está basado en Israel sobre el Mishpat Ivri. Gracias en gran medida al profesor Menachem Elon, una gran autoridad en el derecho hebreo. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta que tiene que ver con usted. Tuvo la suerte y el honor de tener a grandes rabinos en su camino. De acuerdo a lo que yo entiendo cabalísticamente, nada es casualidad. Entonces, había un camino para usted para recorrer que era afortunado, no sé si por otras vidas, por esta vida, no sé en qué parte. Pero escuché una vez a un rabino muy famoso que vive en Bogotá, que decía que el propósito de la vida era venir a evolucionar en el alma y no tener que volver a regresar al mismo camino. Y entiendo, usted conoce muy bien a ese rabino famoso, lo ve en la mañana en el espejo todas las mañanas. Entiendo que la Kabbalah nos sirve para acercarnos más a que nuestra alma se acerque más a su camino espiritual. ¿Todo mundo recibe beneficios al estudiar Kabbalah? No importa cuánto, o hay gente que aunque lo haga muy por arriba, no vale la pena. La respuesta es que al incursionar en el tema cabalístico, de hecho, el mero estudio de la Kabbalah ya representa un beneficio para la persona que se adentra en estos estudios mal llamados místicos, ¿no? En mi caso personal, creo que mi conexión con Dios ha logrado un grado de intimidad y de bekut, como se dice en hebreo, o sea, que el alma realmente se apegue a Dios. Porque cuando estudiamos el tema cabalístico, entramos realmente en el alma de la Torá, en la parte más profunda. Y esa parte más profunda te da herramientas, si las estudias bien, si las aprecias bien y las pones en práctica, herramientas para estar realmente permanentemente conectado con la presencia divina, con la Ashgaha Pratit, con lo que llaman los cabalistas la nebuá, que no es exactamente en el sentido del profeta, sino en el sentido de intuir qué es la voluntad divina, qué camino tomar cuando hay, digamos, alguna especie de conflicto entre valores que se dan. Entonces la Kabbalah a mí me ha dado la posibilidad de tener una manera más personalizada de rezar, porque sin el estudio de la Kabbalah tú no sabes quién realmente es Dios. No quiero decir que yo sé exactamente quién es Dios, pero sé exactamente lo que no es Dios, y es muy importante. Entonces, su luz divina se llama Or En Sof Amit Pashet. Siento que permea mi alma en cada uno de mis miembros, de mis órganos y de mi anatomía biológica, que realmente percibe esa presencia divina. Y por supuesto, mi anatomía espiritual realmente se nutre de esa luz divina, y yo lo palpo y lo siento. De tal suerte que yo ya no creo
en Dios, en el sentido que la gente común y corriente cree. Yo estoy seguro de su existencia y no solamente estoy seguro, soy testigo de primera línea de que Dios está permanentemente al lado nuestro. Creo que esa es la respuesta más honesta y más sincera que puedo darte a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué aplicaciones prácticas? No hablo de nuevo de Kabbalah secreta. ¿Qué puede esperar un alumno que entra a su curso de Kabbalah, una visión holística para entender la Torá, y que semana a semana lo acompaña y escucha un shiur? ¿Qué cosas puede esperar o qué cosas le recomienda hacer poco a poco para que vaya cambiando su vida y se vaya acercando a ese sentimiento pleno que ya tiene usted? Y comprendo que para cada quien es diferente, pero si usted pudiera darle una guía a sus alumnos, una guía sencilla de 3 pasos, no hablemos de 2000, de 3 cosas que puedan hacer, ¿qué les recomendaría? Yo diría que el hecho de empezar a estudiar la Torá de manera un poquito más profunda, si la persona realmente está interesada en conocer su herencia espiritual, su legado de vida como judío, o una persona que no lo sea, pero quiere aproximarse a Dios en el sentido realmente bíblico, creo que lo primero que tiene que hacer es despejar todo aquello que previamente había tenido sobre qué es el judaísmo, sobre quién es Dios y de qué manera las mitzvot, los preceptos de la Torá, nos ayudan a conocer su voluntad. Mucha gente dice que se aproxima un poquito al estudio cabalístico porque tiene muchas preguntas y entonces no encuentra respuestas satisfactorias en lo que normalmente los rabinos enseñan, y yo lo digo de verdad sin pensar ni remotamente que lo que enseñan los rabinos no es correcto, es absolutamente correcto, pero las personas se quedan en la etapa en la que solamente lo literal, lo que es el cuentico y lo que es la historia nuestra, sin entrar en la curiosidad que puede ser de tipo intelectual, académica, ver qué hay detrás de todo esto. ¿Okay? Entonces, una persona que incursiona en el tema, lo que estamos estudiando, va a saber exactamente que su perspectiva o su concepto de lo que es Dios estaba equivocado. Segundo, ya no va a tener preguntas, porque entre más cerca de la presencia divina, de la Ashgaha Pratit, de la providencia divina, de la luz, Oren Sof Amitashet, las respuestas se perciben a nivel intelectual y también espiritual. A eso aspiro que nuestros queridos participantes de esta clase, en un momento determinado, más temprano que tarde, tengan esa perspectiva y esa percepción de lo que es Dios y cómo impacta minuto a minuto en su propia vida. Y a veces no tienen conciencia de eso. La idea nuestra es adquirir conciencia divina, conciencia de Dios, conciencia de nuestro impacto como judíos sobre la faz de la tierra. Claro, si todo en esta vida no es casualidad, y si todo está interconectado, y si Hashem está con nosotros 24/7, él no trabaja en la mañana de 9 a 5 y después no, si está todo el tiempo, el estar en sus clases también es un tema que tiene que ver con él. En algún lugar leí que uno no puede acercarse a estudiar Kabbalah, que la Kabbalah se le presenta a quien está listo y preparado para ir aprendiendo un poco más. ¿Qué opina de eso? Me encanta la pregunta.
En realidad, el proceso del aprendizaje divino es realmente por etapas. A un niño no se le puede hablar de física cuántica, de matemática pura, cuando todavía no tiene los rudimentos de lo que es la matemática. Para darte un ejemplo un tanto banal. La Mishnah nos dice claramente en el Talmud lo siguiente, en el tratado de Avot, Pirkei Avot. Benjamesh la Mikra. A los 5 años debe un niño empezar a estudiar el Tanaj. Ben Eser la Mishnah. Entre 5 y 10 años, el niño debería de tener los rudimentos para entender el Tanaj a su nivel. A los 10 años, comenzar el estudio de lo que es la Mishnah, la parte, llamémosle, axiomática del Talmud. Benjamesh Esre, la Talmud. Y a los 15 años, el proceso sigue con estudiar la parte dialéctica del Talmud, hasta los 120 años de su vida. Es decir, hay que tener el comienzo del estudio a una edad temprana, para conforme va creciendo a nivel biológico y de madurez, también intelectual y espiritualmente, el niño tenga la posibilidad de tener un crecimiento claro, de tal suerte que cuando llegue a ser un adulto, tenga la posibilidad, según unos explican a los 40 años, según otros explican, depende de la madurez intelectual de la persona, de la madurez espiritual de la persona, introducirse en el tema de los libros de Kabbalah, la ciencia que se llama Jochmat Anistar. Entonces, eso le va a ir dando a él unas pautas para entender también el proceso en que el alma empieza a ser más sensible a lo divino, a la conciencia de Dios y, por supuesto, por ende, va a estar más conectado con Dios, con la divinidad, con la luz que se expande por todo el universo y que nutre todo lo creado. Entonces, de suerte que eso sería lo ideal. Realmente, muy pocos tienen ese privilegio. Yo me cuento, creo, entre esos poquitos, de poder tener una formación poco a poco hasta llevarnos a ser maduros espiritualmente en el estudio de la Torá. Como eso no es para todo el mundo, lamentablemente, sino en el mundo religioso, una persona tiene que, a pasos agigantados, ver de qué manera estrecha ese conocimiento cada vez más cercano a un nivel intelectual en el que él se encuentre y a un nivel también de madurez biológica, o sea, estamos hablando de su edad, para salvar esos espacios que han quedado ahí vacíos, lagunas. Entonces, en ese orden de ideas hay rabinos importantes en el mundo que se han encargado de levantar la conciencia de cada judío, no importa la edad, no importa sus conocimientos, para llevarlo a un punto no de proselitismo, comillas, para que un judío sea un judío religioso, sino para que un judío no sea ignorante. Cuentan la historia del papá de un rabino muy importante, ya falleció, pero fue contemporáneo, el rabino Adin Stensals. El rabino Adin Stensals era un rabino que su padre era un hombre de izquierda absolutamente agnóstico, por no decir ateo. Y sus amigos de los, digamos, izquierdistas, incluso el papá estuvo en la época de la Guerra Civil Española. Los amigos judíos le preguntaban, oye, ¿por qué pusiste a estudiar a tu hijo en un Talmud Torah? ¿Qué tienes que ver tú? ¿Qué tienes que ver con este estudio, comillas, religioso? Él contestó de la manera increíble, que pocas personas podrían contestar. Dijo, en mi familia, a lo largo de la historia, la familia Stensals,
ha habido toda suerte de profesionales, médicos, abogados, eh, joyeros, artistas. Nunca ha habido un solo Stenzel que sea ignorante de su judaísmo. Y a mí me parece que es una respuesta extraordinaria, dada la manera en que algunas personas le preguntaban a él, quizás de, no sé, incomodarlo probablemente. Y este hombre, Rav Stenzel, fue un hombre que facilitó el estudio de la Mishnah, del Talmud, hasta el día de hoy, para personas que no tenían la formación, digamos, de edades tempranas y podían de alguna manera incursionar y estudiar. Muchos estudian lo que se llama Daf Yomi, una página del Talmud cada día, y es una forma realmente de en 7 años y medio estudiar todo el Talmud, que son 64 volúmenes, y más el Talmud Yerushalmi, que también son otros tantos. En fin, realmente es importante el tema del estudio, sin importar la edad que uno tiene, por curiosidad, porque no lo llamen ignorante. Ha habido casos, gente conozco, que personas no judías le han preguntado sobre temas judaicos y se han visto en el penoso caso de no saber qué responder. Entonces, con una, digamos, aproximación al judaísmo de una manera clara y correcta, se puede llegar a salvar todas esas lagunas de falta de conocimientos. 2 preguntas más, ¿le parecen? Las que tú quieras. Nos sentamos y podemos hacer esto para que siempre haya algo. Mire la suerte que tengo de tenerlo aquí para mí. Y usted habla que usted es suertudo, yo también. Rabe, estamos viviendo hoy día 26 de octubre del 2023, un momento, 20 días ya, 21 casi, de una guerra en Israel. Y 21. una guerra difícil, ¿cierto? Hemos estado en otras guerras, hemos pasado por esclavitud, hemos estado en el desierto. ¿Qué es lo que hace, y perdón por la pregunta, que ese Dios bueno en el que sabemos que existe usted y yo, nos permita tener esta experiencia en la que 1,400 hermanos fueron asesinados, que tenemos 320,000 hermanos listos para salir, que gente en Gaza inocente, porque los hay, han sufrido? ¿Qué está pasando en el mundo? Facilita. Una pregunta súper interesante y hay respuestas también muy interesantes. Para dar respuesta a esa pregunta que a todos nos inquieta, es necesario recurrir de nuevo, volver un poquito atrás para saber cuál es la relación hombre-Dios, Dios-hombre. Mucha gente cree que Dios es un concepto un tanto pueril, infantil, de que arriba hay allá un ser, no importa cómo se lo imaginan, que está escuchando quién lo llama, quién está pendiente, quién está necesitando qué para él satisfacer esas, digamos, esos pedidos y esas necesidades que tiene el ser humano. Pero la falta de conocimiento de cómo la conciencia divina actúa hace que nosotros cometamos el error de decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde ha estado Dios que ha permitido esto? Entonces hay que darle una respuesta holística también. Primero, Dios dio sus pautas claras. ¿Cómo va a ser la relación entre él y el ser humano? El ser humano tiene que ser libre en todos los sentidos, porque la aspiración divina es que el hombre libremente opte por conectarse a Dios, a él mismo, a la presencia y a la conciencia divina. Entonces, en la medida en que el hombre crea bondad, crea espacios donde el mal no pueda existir o coexistir en nuestra vida, y eso en el pueblo judío se logra de varias maneras.
La más importante de todas y la más fácil es unidad entre nosotros. Unidad significa no tener, digamos, unidad o unicidad de criterios. El pluralismo debe de existir, pero debe de haber una conciencia clara que todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Cuando el pueblo de Israel está realmente fundido en ese concepto de hermandad, y somos realmente hermanos, porque todas las almas del pueblo de Israel conforman lo que se llama Shekhinah Tata'ah, es decir, la presencia divina en los mundos inferiores. Cuando se atomiza el pueblo de Israel en diferentes grupúsculos y en intereses, ya sean políticos, económicos o de otra índole, y que nos crean fisuras entre nosotros mismos, las fuerzas oscuras de la creación penetran, entran allá y lo que hacen es desde adentro causarnos daño. Yo no estoy hablando que la persona sea religiosa, estoy hablando de que tenga el sentido de hermandad que hay en el pueblo judío de verdad. El Talmud dice que en la época del rey Menashe, todo el pueblo estaba de alguna manera impregnado de idolatría. No que todo el mundo hacía idolatría, pero había un ambiente, pero todos cuando salían a la guerra nunca tuvieron derrotas. Y dice el Talmud, ¿por qué? Porque estaban unidos, aunque estaban, entre paréntesis o entre comillas, separados de la divinidad porque no cumplían la mayoría de ellos con la Torá. El hecho de estar juntos hacía que arriba la presencia divina estaba también sincronizada con el pueblo. La Gemara dice en el Tratado de Brajot, ¿de dónde sabemos que a Kadosh Baruj Hu se coloca tefilín? Fíjate cómo dice eso. Kadosh Baruj Hu no tiene brazo ni tiene cabeza en el sentido humano para tener y ponerse tefilín. Pero el Talmud dice de dónde sabemos y asumimos que a Kadosh Baruj Hu se pone tefilín. Entonces la Gemara dice, bueno, abajo el pueblo de Israel se coloca tefilín y al colocarse tefilín unifica la presencia divina abajo y unifica la conciencia divina en los mundos superiores, los mundos espirituales. Pregunta la Gemara, ¿y qué está escrito en los tefilín de Kadosh Baruj Hu? En los tefilín de nosotros, los seres humanos, hay 4 parashiot. Shema Israel, Vehaya, Yishamoa, Kadesh Likol Behor, Vehaya que vi vieja. No sé si lo dije en el orden, pero esas son las 4 parashiot. Está hablando de 4 parashiot que a nivel cabalístico aluden a la unicidad del nombre de Dios Yud Kei Vav Kei, tanto en el tefilín de la mano como el tefilín de la cabeza. ¿Qué está escrito en el tefilín de Kadosh Baruj Hu? Está escrito lo siguiente: Umi que ameja Israel goy ehad bares. ¿Y quién es como tu pueblo Israel? Una nación única, unida en la tierra. ¿Qué te dice esa enseñanza? Así como nosotros unificamos a Dios al colocarnos tefilín o al estar unidos como hermanos, porque no necesariamente por el tema del tefilín nada más, por todo lo que tiene que ver cómo nos conducimos entre nosotros de manera correcta, Begadam le Javeró, ¿sí? A Kadosh Baruj Hu arriba también se unifica. Pero si estamos atomizados nosotros acá abajo en pequeños grupos, grupúsculos, políticos, religiosos, de otro tipo, entonces arriba las letras del nombre de Dios también se separan. No hay una unicidad. ¿Y qué ocurre cuando esas letras se separan? Las fuerzas oscuras de la creación entran. Entonces no es Dios que dice, bueno, a mí no me importa que le pase al pueblo de Israel. Claro que le importa. Pero ¿quién activa a Kadosh Baruj Hu para que mande su bondad completa al pueblo de Israel y al mundo entero? Nosotros. Así como cuando accionamos el interruptor de la luz eléctrica acá abajo y los bombillos se prenden arriba, exactamente de esa misma manera, nosotros
nosotros accionamos, ¿sí?, el favor divino o lo contrario con nuestras acciones. Entonces la gente cree que no, Dios está ahí indolente, no le interesa, no tiene nada que ver con nosotros en nuestra vida diaria, no le preocupa lo que le pase y la suerte que le pase al pueblo de Israel. Yo te quiero decir, mi querido Sergio, que todo lo que ocurrió el 7 de octubre fue un gran milagro. Yo no sé qué pasó a nivel de seguridad, a nivel del ejército, a nivel de una cantidad de cosas. Fue un gran fallo de todos los estamentos de seguridad del pueblo de Israel. Pero los poquitos que estuvieron allá y ofrendaron su vida, estamos hablando de los soldados, que por haber vivido allá en esos lugares, se dieron cuenta que algo estaba pasando raro, reaccionaron como giborim de verdad, como héroes en todos los sentidos, y evitaron un mal mayor, a pesar de que fue muy doloroso todo lo que ocurrió allá. Eso que ocurrió allá no fueron seres humanos los que causaron asesinatos, descuartizamientos, quitaron cabezas. Mejor dicho, no se puede ni siquiera describir qué fue lo que pasó. Yo vi muchas de las cosas, no porque tenía interés morboso, sino porque quería saber hasta dónde el Roa, se llama en hebreo, la maldad de las fuerzas oscuras de la creación permearon y entraron y perjudicaron la conciencia divina que hay en el pueblo de Israel. Muchos de los que murieron allá no era gente religiosa, era gente de izquierda, que tenían el concepto muy claro que es factible y que es bueno convivir con la gente de Gaza, con los terroristas. Y ellos tenían trabajadores que por años, hay testimonios, que los puedes ver en videos de YouTube, de gente, de estos terroristas que entraron sabiendo los nombres de las personas que estaban allá. Y una de las señoras que sobrevivió dijo, fulanito de tal, que trabajó 15 años en nuestro kibutz, conocía nuestra casa como si fuera un miembro de la casa. Un habitante de Gaza que le dio la información clara a cada uno de los cabecillas de ese movimiento terrorista y finalmente ellos fueron los que entregaron a la gente nuestra que vivía como vecinos de Gaza. Entonces, toda la concepción de izquierda de que podemos convivir con ellos quedó, mejor dicho, como si no existiera, se desmoronó. En hebreo se dice, Nafal lahem et asimón. Se les cayó a ellos, para palabras entendibles, esa concepción que tenían un poco naive, como se dice en hebreo, de lo que eran esos vecinos que tenían allá. Cuando yo hice el servicio militar, yo ya estaba casado, porque pues estudié mucho tiempo y según las leyes de un Ole Hadash, como yo lo fui en su momento, yo tenía la posibilidad de estudiar y después me iba a llamar al ejército. Bueno, tenía 3 hijos. Mi suegro, en paz descanse, me dijo lo siguiente: yo estaba en un lugar no muy lejos de Gaza, no muy lejos de Gaza, y me tocaba ir en bus hasta un cierto lugar y después caminar como 2 kilómetros hasta la base donde yo estaba. Mi suegro me dijo, tú vas con el arma Daruj, quiere decir, listo para disparar. Estoy hablando de la época en que empezó la primera intifada. Prefiero irte a visitar a una cárcel, porque en el ejército las instrucciones son claras, si tú haces algo que no está de acuerdo a lo que son las normas del ejército, pues te ponen preso. Prefiero irte a visitar a la cárcel y no a un cementerio. Y yo iba con el arma, una M16, M16, listo por cualquier cosa. Y así me pasó. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que uno debe hacer su mejor esfuerzo para preservarse. No hay que creer en que el milagro lo va a salvar. Los milagros existen,
pero quizás yo no soy meritorio de ese milagro. Pero otra cosa que debo hacer es tener claridad que cada judío es mi hermano. Somos unidos, somos una sola alma colectiva. Por lo tanto, las fuerzas oscuras de la creación no pueden penetrar en nosotros. ¿Entiendes? Como sí puede ocurrir cuando estamos desunidos. Y no hace falta para ello ser estrictamente, comillas, ¿no? Religioso. Gracias a Dios nosotros somos religiosos. Gracias a Dios hay mucha gente religiosa. Entre más cerca la divinidad, hay más posibilidades de que usted esté sincronizado con la voluntad divina, con la conciencia divina, y entonces usted está en un estado de preservación. Mira otro tip, y con esto termino esta respuesta a tu pregunta. Dicen nuestros sabios, una persona que tiene tefilín kesherim, como Dios manda, talit kasher, como Dios manda, con los 8 flecos, con todo tiene que ser, y mezuzá en su puerta, que sea una mezuzá kesherá, se encuentra en un estado de preservación espiritual que nada malo le puede ocurrir. Cosas muy sencillas, cosas muy sencillas. Todos tenemos una mezuzá. Bueno, tengo que dar mi mejor esfuerzo en tener la mejor mezuzá posible. Todos tenemos tefilín. Bueno, tengo que hacer mi mejor esfuerzo, tenemos tefilín como Dios manda. Y por supuesto, el talit como tiene que ser. Eso es un triángulo que se llama Juta Meshulash. El Juta Meshulash en estudio cabalístico es un hilo trenzado, dicen nuestros sabios, la bimherá no fácilmente puede ser roto. Y ese hilo trenzado, sí, está bien, es un triángulo que en algunos movimientos, llamémoslos gnósticos, lo comparan con un triángulo y un ojo que está supervisando. Eso es una manera un poquito, llamémoslo infantil, de hablar sobre la presencia divina y sobre la ashgaha, la providencia divina. Pero es real. En el mundo judío está representado por ese triángulo. Otro triángulo que el judío debe estar muy conectado es Kutcha Berihu, Israel, de Oraita Hadhu. Dice, el Todopoderoso, santo bendito sea, el pueblo de Israel y la Torá son uno. Poca gente entiende qué significa eso. Creen que nosotros y Dios somos la misma cosa, la Torá y el pueblo de Israel es la misma cosa. No. Lo que está diciendo esa enseñanza del Zohar es que así como en el universo solamente hay un Dios, así también hay un solo pueblo de Israel, el otro punto del triángulo, y asimismo hay una sola Torá que es verdadera. Se llama Juta Meshulash. Si yo estoy conectado y tengo esa conciencia clara que Dios es uno, que el pueblo de Israel es uno y que la Torá es una, también estoy dentro de un triángulo de supervisión divina increíble. Algo muy sencillo, la gente lo desconoce. Valga la ocasión para que el que nos escuche, nos vea, tenga ese conocimiento que es muy sencillo. Es un tip que cualquiera puede poner en práctica. Muy bien, señor Rabino, pues muchísimas gracias por el tiempo para esta plática. Nos ha encantado conocerlo un poquito más y esperemos que Baruch Hashem tengamos la oportunidad de volver a platicar en el futuro. Muchas gracias. Claro que sí. Un gran abrazo y siempre a tu disposición con el interés de que intercambiemos conocimientos y que lo hagamos también accesible a la mayor cantidad de personas en el universo de lo humano, con el favor de Dios. De nuevo, mil gracias, señor Rabino. Gracias a los escuchas y hasta la próxima. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.